saludo, la bienvenida a los hermanos que nos escuchan por la plataforma, para los hermanos que nos van a escuchar o van a escuchar esto más adelante, también un fuerte abrazo en Cristo. La revelación, amados, no es nueva, la revelación siempre ha estado allí, desde que Él nos incluyó en su muerte y en su resurrección. Todo ha sido dado. Y el alma está viendo esta realidad para que cada día menguemos nosotros y sea Él quien se exprese en nosotros. Dios solo ve dos cosas: ve a Adán o ve Cristo. Y nosotros hemos sido incluidos en Cristo. Y entonces ya no nos ve a nosotros, sino ve a quién, a su Hijo. Pero cuando estamos enfocados en la mente de Cristo, vemos solamente una cosa: vemos Cristo, y Él es el bien supremo. Y disponemos nuestro ser completo para mirar Cristo. Unos decían: yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Pedro, yo soy de Cristo. No, todos somos de una sola persona, incluidos en una persona. Somos Cristo, no somos de Cristo, somos Cristo. Esa es la nueva criatura, esa es la nueva naturaleza. Todo se trata de Él. Todo se trata de Él, Cristo. Desde que todo empieza hasta el final de nuestros días, siempre es Él. Esto es una realidad eterna. Jesús lo dijo: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Y el principio y el fin no tiene que ver con tiempos. El principio y el fin tienen que ver con una persona: es Cristo. Desde el primer momento de que se presenta Cristo a nuestras vidas, nos conduce. Y lo primero que impulsa en nosotros al verlo es un arrepentimiento genuino. No es que nosotros nos arrepentimos. Amados, Adán no se arrepiente. Adán vive en base a remordimientos, porque solamente ve una mente natural, se mueve por una mente natural, una mente humana, experiencias humanas, ve solamente el bien y el mal. Pero cuando viene Cristo a nuestras vidas, nos hace ver que estamos muertos, que estamos sucios, no que pecamos, sino que somos fuente de pecado, que no tenemos nada, que no somos nada sin Él. Pero cuando Él nos encuentra, no nos acusa, sino que nos traslada y nos muestra la solución. ¿Cuál es la solución? La cruz. Nos traslada de muerte a una verdadera vida para sumergirnos completamente en Él. Amados, nosotros no vamos a su encuentro. Adán no busca a Cristo. Es Cristo quien nos encuentra. Nosotros no lo escogemos a Él, es todo lo contrario. Él nos escoge a nosotros. Él viene a nuestro encuentro. Vamos a Lucas capítulo 5, versos del 1 al 11. Verso 1 dice: y aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él. ¿Para qué? Muchos venimos a oír la palabra, ¿o no? Jesús enseñaba, y junto con Él venía su reino, porque el reino es Él. Y siempre hemos visto el reino como que podemos sacar ganancia de Él, porque en el reino hay todo, ¿no? Hay sanidades, hay milagros, hay las manifestaciones del reino. Y siempre hemos puesto nuestra mirada aquí, pero miren lo precioso de esto. Y dice en el verso 2: y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago. Vio dos barcas, es lo que Dios ve. Dios ve dos naturalezas. Ve Cristo
y ve a su hijo. Pero no nos deja en la barca de Adán. Él vino para ser trasladados de Adán a Cristo. Y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Verso 3. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que le apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Verso 4. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Jesús estaba enseñando, y no le enseñaba exclusivamente a Simón, porque Simón estaba lavando la red de haber ido a pescar toda la noche y no había pescado absolutamente nada. Pero ¿quién estaba escuchando cuando Jesús hablaba? Simón. Jesús se trepó a la barca porque la gente no lo escuchaba, tenía que ponerse en algo superior a ellos para que la voz de él pueda escucharse. Pero lo precioso de esto es que Jesús fue en busca de Simón. Y no le predicó directamente, sino que escuchó. No se trata solo de hablar, se trata más de expresarlo. No se trata de imponer, porque Cristo no le impuso a Pedro nada. Y lo vamos a ir viendo en estos preciosos versículos. Dice: y cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro. Y yo buscaba qué significaba bogar mar adentro. En el griego significa conducir hacia arriba. Esto tiene que ver con lo que Jesús hace con nosotros. Nos saca de lo natural y nos conduce ¿hacia dónde? Hacia lo espiritual. Nos saca de lo temporal y nos conduce ¿a dónde? A lo eterno. Verso 5 dijo, respondiendo Simón, le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. La mente humana, el hombre natural, siempre tiene excusas. Pero cuando Cristo aparece, es para que pongamos atención a su palabra. Y la palabra no es algo que Él suelte, la palabra es una persona, la palabra es Cristo. Por eso dice Pedro: mas en tu palabra echaré la red. Imagínense qué cosas pueden haber pasado por la mente de Pedro. No. Tú eres maestro, ¿tú qué vas a saber de la pesca? Yo vengo pescando toda mi vida desde pequeño, y me vas a decir y me vas a enseñar a mí a pescar. Sigue enseñando, tú eres maestro, en eso sí lo haces bien porque te he escuchado. No, son los pretextos que muchas veces ponemos en la mente humana. No vengo porque hace frío. Y ponemos de excusa el frío. No voy porque, ya empezó a llover. Me voy a resfriar. Y ponemos siempre excusas. Porque no escuchamos quién nos está llamando. Si hemos sido trasladados de muerte a vida, que se nos abran los oídos espirituales para escuchar la voz de Cristo. Porque la mente humana siempre pone excusas. No, que tengo que trabajar, porque tengo que comer. Yo diría exactamente: ¿a quién estás viendo? ¿Estás viendo tu necesidad? ¿No estás viendo a Cristo? Te estás desenfocando de Cristo. Porque en Cristo está absolutamente todo. Es muy fácil decirlo, ¿no? Experimentarlo es la cosa. ¿Dónde está tu mayor ganancia? En Cristo. Excusas, amados, son las que más sobran al ser humano. Le sobran a Adán, ya que esta naturaleza solo se conduce por lo que ve naturalmente, por las circunstancias. Pero cuando escuchamos la voz del pastor, que es Cristo, ¿qué dice la Escritura? Los que escuchan mi voz, ¿quiénes son? Sus ovejas. Y nos dejamos conducir por Él, entonces todo cambia.
Empezamos a ver en una nueva realidad, la realidad espiritual. Nos damos cuenta que la luz llega a nuestras vidas. Verso 6. Dice, cuando lo hicieron, encerraron una gran cantidad de peces, de modo que sus redes se rompían. Miren esto precioso. Verso 7 dice, entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarlos. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Y muchos hemos puesto la mirada en estos dos versos. Muchos. Cuando nos hablaban y escuchábamos del evangelio y la prosperidad, ¿recuerdan eso, no? Y que estás con Cristo y Cristo te va a dar todo. Y que si siembras tanto, Cristo te lo va a multiplicar. Porque el Dios no es deudor de nadie, te lo multiplica. Muchas veces hemos interpretado la palabra de esa manera, ¿o no? Porque escuchábamos una voz que no era. Porque la mente natural hace eso. Escucha lo que le conviene. Y lo que no le conviene, lo desecha. Pero la mesa está servida, el pan está servido. Es Cristo quien nos ha abierto los ojos, no porque seamos mejores, quizás somos los peores, pero a Él le ha placido abrirnos los oídos y la visión. Cuando la luz verdadera llega a nuestras vidas, se manifiesta con señales sobrenaturales. Y estas señales son la evidencia de que el reino se ha acercado. Pero no es el reino eso, es la manifestación del reino. Y muchas veces hemos puesto la mirada en la multiplicación de los peces y decimos que todo lo que Cristo toma lo multiplica. Y si yo vengo y ofrendo 10 soles, Dios me lo va a multiplicar en 1000 soles. Cuando no tiene que ver nada con eso, pero hemos tomado la escritura para manipularla. Y entonces pensábamos y hemos creído que los milagros, la sanidad, la expulsión de demonios era el fin o la meta. Y no es así. Amados, esas manifestaciones solamente eran señales. Esto tiene que verse. Yo no te lo voy a hacer entender. Es Cristo quien tiene que abrirnos el entendimiento. Tienes que verlo y experimentarlo. La multiplicación de los peces. Llenaron 2 barcas completas y rebalsando para una tercera barca más. Le solucionaba todas las deudas a todos los que tenían deudas, a Pedro, a Juan, a Jacobo, que lo vamos a ir nombrando más adelante. Había solución para eso. Una vez que pagaran sus deudas, y habíamos puesto la mirada ahí, en lo natural. Es una visión de una mente que no distingue entre la muerte y la vida. Amados, las señales son temporales, no son el centro, porque el centro es Cristo. Amados, si Dios nos diera todo lo que queremos, entonces estaría formando hijos egoístas, autocomplacientes, financiados por Él. Y muchas veces solamente hemos visto a Dios no por su persona, porque no lo conocíamos, simplemente lo hemos visto como ¿qué? Como un proveedor. Porque cuando pasaba una necesidad solamente lo buscaba. A la carne le gusta todo eso. A la carne le gusta que le suplan sus necesidades. Y esto nos mantenía alejados por tiempo del verdadero propósito. Todas las señales nos dirigen a una persona, y esa persona es Cristo. El verdadero milagro es que el pan de vida es suficiente y nos satisface. Ese es el verdadero milagro. No necesitamos mirar a otro lado. No necesitamos otra cosa más que Él. Verso 8. Miren lo que provocó todo esto. Al ver esto, Simón Pedro cayó a los pies. ¿Quién fue a buscarlo a Jesús? ¿Pedro? ¿Quién fue en busca de Pedro? Jesús. ¿Quién ha ido en busca de cada uno? Y nos sacó del individualismo y nos metió en el corporativo. Nos saca de nuestro yo, del ego, y nos introduce en un solo yo,
en el yo de Dios. Dice, cayó a los pies de Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, pues soy hombre pecador. ¿Qué dice Pedro? Soy pecado, es lo que está diciendo Pedro. Y a eso nos llama Jesús, a reconocer que somos pecado. Que cuando no estamos en Él, eso somos. Eso es Adán. Somos pecado. Las Escrituras lo señalan. Esto es lo que pasa cuando Jesús, Cristo, se presenta en nuestras vidas. Nos hace ver nuestra condición. Nos hace ver desde qué naturaleza estamos operando. Nos hace ver lo que somos, no lo que hacemos, sino lo que somos. La pesca abundante era solo la señal que nos dirige a Cristo, que nos dirige a la fuente, a la vida, al santo, al eterno. Cuando Él empieza a operar en cada uno de nosotros, podemos ver lo que no veíamos antes. Se empiezan a caer los velos, se nos son abiertos los ojos espirituales y lo primero que vemos es nuestra realidad sin Él. Y tomamos conciencia de quiénes somos. Miren esto precioso, verso 9 dice, porque el asombro se había apoderado de él y de todos sus compañeros por la gran pesca que habían hecho. ¿Qué se movieron? Las emociones. Pero el propósito no era este. Había un asombro, no entendían, no comprendían lo que había pasado. Verso 10 dice, y lo mismo le sucedió también a Jacobo y a Juan, hijos de Zebedeo, que eran socios de Simón. Y Jesús le dijo a Simón, después de ver quién era, muchos sentimos vergüenza de decir lo que hemos sido, lo que somos. Pero Jesús le dice, no temas, le dice, no tengas miedo, no te avergüences, porque esa naturaleza lo único que produce es miedo. Cuando Adán y Eva cayeron, ¿qué produjo en ellos? Miedo, temor, vergüenza, y se escondieron. Es lo mismo que produjo en Pedro cuando Jesús se presentó. Es lo mismo que produce en nosotros cuando Cristo se ha acercado a nosotros. Le dice, no temas. Desde ahora serás, ¿qué? Pescador de ¿qué? De hombres. Te saca de una naturaleza y te pone en otra, de pescar peces a pescar hombres. Verso 11. Y después de traer las barcas a tierra. Y aquí viene algo clave. Ahí dice, ¿qué dice? Dejando solamente algunas cosas. ¿Qué dice? Dejándolo todo, porque esto lo produce el Espíritu. Adán, lo único que va a hacer, no, ya bueno, mi familia, ya bueno esto, ya bueno, y empieza a separar cositas. ¿Es esto? ¿Dejándolo qué? Y aquí dice, siguieron a Jesús, ¿verdad? Pero recordemos que eso está antes de la cruz, ¿o no? Después de la cruz nos incluye en Él. Estamos en Él. Somos criaturas nuevas en Él. Vamos, Romanos 8, verso 32. El que no negó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo nos dará también junto con Él todas las cosas? Él se desprendió de todo, de su divinidad, y se hizo hombre tal como nosotros, de carne y hueso. Lo abandonó todo, ¿por qué? Por amor, porque esa es su naturaleza. Su naturaleza de Él es amor. Nada, absolutamente nada nos falta. Esta es una realidad eterna. Hay que verla, hay que experimentarla día a día en nuestras vidas. Amados, Él lo ha hecho absolutamente todo. Él nos encuentra, Él nos escoge, Él se aparece. Todo se trata de Cristo, nada de ninguno de nosotros. Lo mismo le pasó a Pablo. No es que Pablo buscó a Jesús, sino que Jesús fue el encuentro de Pablo, porque todo esto estaba dentro del plan de Dios. Hechos capítulo 9, verso del 1 al 6. Dice, verso 1 dice, Saulo, respirando todavía amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, fue al sumo sacerdote.
Miren, Saulo respirando todavía amenazas y muerte contra los discípulos. ¿Cuál es el propósito de Saulo? Encarcelar y matar ¿qué? Cristianos, a los cristos pequeños. Verso 2 dice: y le pidió carta para las sinagogas de Damasco, para que si encontraba algunos que pertenecieran a ¿qué dice ahí en sus Biblias? No sé, pero en esta versión yo encontré que decía pertenecieran a ¿qué? ¿Le pertenecieran a quién? ¿Y quién es el camino? Que si encontraban algunos que pertenecieran al camino, tanto hombres como mujeres, les pudiera llevar atados a Jerusalén. Verso 3 y dice: y mientras viajaba, al acercarse a Damasco, de repente resplandeció a su alrededor una luz del cielo. Verso 4: al caer a tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Era Jesús. El Señor no le dijo: ¿por qué persigues a mis discípulos? Esto es precioso, ¿no? No le dice: ¿por qué persigues a mis discípulos? ¿Por qué persigues a mis seguidores? El Señor le dice: ¿por qué me persigues? Y esto tenemos, amados, que verlo para poder entenderlo, para poder experimentarlo. Cuando nosotros hablamos mal de un hermano, no estamos ofendiendo al hermano, estamos ofendiendo ¿a quién? A Cristo. Cuando hablamos mal de un líder, de un pastor, no estamos hablando mal del pastor, estamos hablando mal ¿de quién? Cuando hablamos de un hermano último que llega y que Cristo lo ha pasado de muerte a vida, pero sigue siendo todavía un bebé, que todavía los impulsos de la carne le ganan. Y cuando uno mira sus defectos y se atreve a criticar y a juzgar sus defectos, ¿a quién estamos criticando y juzgando? Porque esto tiene que desaparecer por completo. Por completo. Tenemos que estar convencidos de esto, porque esto estamos llevando a casa. Porque a veces vamos y llegamos a casa: ay, no me gustó lo que compartió tal o tal pastor o tal líder. No estoy en esto. ¿Tú crees que estás ofendiendo a la persona? ¿A quién estás ofendiendo? A Cristo. Cuando Cristo se presente a tu vida, Cristo te va a decir: ¿por qué hablas mal de mí? ¿Por qué me persigues? ¿Por qué me maltratas? Entonces, amados, el Señor no le dice: ¿por qué persigues a mis discípulos? Sino: ¿por qué me persigues? Esto es completamente diferente. Cuando nos hacemos uno con Cristo, ya no somos más nosotros, nos hacemos invisibles, desaparecemos. Ahora es Cristo en nosotros. Cuidado con abrir nuestra boca a la ligera, porque estás agrediendo al cuerpo. Y si no te das cuenta, te estás agrediendo a tú mismo. ¿Quién eres, Señor?, preguntó Saulo. No le dice: oye, ¿tú quién eres? No. Reconoce que su señorío. Preguntó Saulo, y el Señor respondió: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y muchos, en la visión natural, nos hemos preguntado muchas veces, en la mente natural nos hemos preguntado: ¿por qué lo escogió a él? Si él mataba y perseguía, ¿no? Pero Jesús, mira lo que le dice. Al igual que le dijo a Pedro, le dijo: levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Los que estamos incluidos en Cristo, somos el cuerpo de Cristo. Una vez que Cristo nos toma, ya no son más, amados, nuestras decisiones, nuestros deseos, nuestras ambiciones, nuestros proyectos, nuestros planes, como lo leíamos en los primeros versículos. El afán de Saulo era uno: perseguir a los varones y mujeres que estaban en el camino, que estaban en Cristo, que se parecen muchas veces a nuestros afanes, a nuestros planes. Ahora, en este tiempo, ahora es el nuevo hombre, la nueva criatura, Cristo. ¿Cuán confundidos hemos estado? Pero cuán grande es Dios que nos saca de esto. Y no lo hace porque lo merezcamos, porque si fuera por merecimiento, no recibiríamos nada.
Pero Él lo hace porque su expresión es esa, es amor, es darse por completo. Lo hace por gracia. Y debemos estar convencidos que su llamamiento es santo, porque Él nos ha colocado en el santo. No porque nosotros seamos santos. Amados, nos escoge, como lo dice en la escritura que hemos leído, para llevar su nombre, no el nuestro. Para manifestar su gloria, no la nuestra. Para que Él sea visto, no nosotros. ¿Se entiende esto? Porque lo que le dice en esta escritura que vamos a leer ahora, en Hechos capítulo 9, versos del 15 al 16, le dice, verso 15 dice, pero el Señor le dijo, ve, porque Él es mi instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los israelitas. Hasta ahí todo bien, ¿no? Cuando nos llama a nosotros, vamos a ser instrumento escogido. Bueno, ya no va a ser mi nombre, va a ser el nombre de Él. Ay, a los reyes, ¿no? O sea, voy a hablarle ¿a quién? A los líderes, a los presidentes, y a los israelitas, al pueblo también. ¿Ya? Pero muchos nos olvidamos del verso 16 que dice, porque yo le mostraré cuánto debe padecer por mi nombre. Pensábamos que cuando veníamos con Cristo se acababan los problemas, ¿verdad? Eso hemos pensado, ¿verdad o no? Porque nos prometieron eso, porque eso escuchábamos. Y por eso nos acercábamos a Cristo, por conveniencia. Pero hasta eso Jesús usó para traernos a la verdad, a su única verdad, que es Él en nosotros. ¿Y eso nos va a llevar a qué? A padecer por su nombre. ¿Y por qué padecemos? No por lo que se muestra afuera, sino porque estamos muriendo cada día, porque estamos experimentando esa realidad, estamos experimentando su muerte. Y si experimentamos su muerte, experimentamos su resurrección. No nos escoge para mejorarnos, no nos cambia, no nos maquilla, no nos adorna, sino que nos incluye en su muerte y en su resurrección, dándonos una verdadera vida, Cristo. Porque Cristo dijo, yo soy la vida. Esto es necesario y urgente, amados, que se vea esta realidad, porque es un peligro el deseo de realización personal. Esto es un veneno en el corazón de la iglesia. No hablemos cosas que Jesús no nos mandó a hablar. ¿Cuántas veces hemos ido a predicar el evangelio y decir, Cristo va a restaurar tu matrimonio? Cristo te va a sanar, Cristo te va a liberar. Claro que esas cosas suceden. Pero muchas veces Cristo no nos mandó a hacer eso. Cristo nos manda siempre a una sola cosa, a que no nos vean a nosotros, sino que vean a su Hijo a través de nosotros. En Cristo, en la nueva criatura, solamente es una persona. ¿Quién es? Cristo. Pero cuando nos enfocamos en Cristo, lo sucede lo que le sucedió a Pedro. Pedro se desenfocó por las circunstancias y se empezó a hundir. Pero cuando clamó el Señor ahí estaba y lo sacó de donde estaba. Tú no sales por tus fuerzas, por tus merecimientos, por tus experiencias. Es Cristo quien nos sacó de muerte a vida. Eso es lo que tenemos que experimentar cada día. Que nuestra alma vea qué naturaleza ha sido puesta en nosotros. Y para eso existe una cruz. Solo en la cruz de Cristo experimentamos su muerte y su resurrección. Segunda de Corintios capítulo 8, verso 9. Dice, porque conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el mayor ejemplo de despojo, que siendo rico, sin embargo, por amor ¿a quién? Se hizo
pobre, para que por medio de su pobreza ustedes llegaran a ser ricos. No somos más pobres, somos ricos en Él. Despojarnos de todo lo que traemos, no pongamos trabas, abandonándonos por completo y dejando que Él sea el conductor de nuestra vida. Es algo que tenemos que recordar, no solo los domingos, no solo los martes, no solo los jueves, sino cada segundo de nuestras vidas. Amados, si lo demás viene, vendrá por añadidura. El problema no está en las riquezas, amados. Y ahora no me vayan a tergiversar y decir, porque la mente natural es muy hábil para pasar de un extremo a otro. Entonces, las riquezas son malas. No, las riquezas no son malas, porque Cristo es rico. El problema es el corazón del hombre. El problema es cómo lo estemos mirando. Jesús mismo dijo, no puedes servir a dos dioses, a las riquezas o a mí. O sirves al uno o sirves al otro. Pero si sirves al uno, a uno, estás excluyéndote del otro. Entonces, ¿qué nos conviene? ¿Servir a las riquezas o servir a Cristo? Y no es algo que nosotros hagamos, es algo que Él produce en nosotros. Amados, la iglesia somos todos nosotros, los que estamos aquí, los que están en los Estados Unidos, los que están en la China, los que están en Argentina, los que están en Colombia, los que están en todo el mundo. Esa es su iglesia. ¿Su iglesia quién es? Es Cristo. Quitemos esa mirada. Ayer nos sentábamos en una mesa y compartíamos algo precioso, que los líderes tenemos que ajustarnos. Los líderes no podemos ser piedra de tropiezo para ustedes. ¿Ves cómo los pastores no somos perfectos? Si tú vienes aquí con la intención de ver al pastor, estás viendo una mente natural. Tú vienes con gozo porque vas a ver a Cristo. Y si ves a Cristo, te vas con mayor gozo. Pero no se trata, amados, de personas. Se trata de que veamos todos a una sola persona. Y esa persona es Cristo. Y en Cristo, Él solucionó todo el problema. Y lo solucionó con una sola cosa. Dios proveyó que una cruz. Y nos incluyó en su muerte y en su resurrección. Amados, que la iglesia, el cuerpo de Cristo, asegurémonos que estemos produciendo el fruto inequívoco del Espíritu Santo de Dios. ¿Cuál es el fruto? Cristo. Amados, fuimos comprados a precio de sangre. Y que si esto es así como dice la Escritura, nuestra vida ya no nos pertenece, sino que mi dueño es alguien que nos ha comprado a un costo muy altísimo y lo hizo con un solo propósito: de que el Hijo sea manifestado en cada uno de nosotros. Es precisamente este propósito el que debe cumplirse en nuestra vida. Amados, Dios no financia el sueño personal de nadie. Es el sueño de Dios el que tiene que cumplirse en nuestras vidas. Y así Él se encargará de todo. Muchas veces nos hemos preguntado, pero si yo tengo este plan, ahora estoy en Cristo, ¿por qué no se hace? No, no es tu sueño. No estás mirando la mente correcta. No voy a congregar aquí, no voy a congregar allá. Acá predican bien, acá predican mal. No estás viendo en la mente correcta. El distinguir lo bueno de lo malo está en una mente natural, está en Adán. En la mente de Cristo, solo de comienzo a fin se ve Cristo. Bueno es Dios. Bueno es Dios. Él es el bien supremo. ¿Cuántas veces le hemos dicho a Dios que es malo? ¿Por qué? Porque estábamos en ese árbol. Ahora ese árbol está en nosotros, sí.
Pero ese árbol está menguando en nosotros. Es por eso que nosotros desaparecemos, para que Él sea visto por completo. Y eso es algo que solo el Espíritu lo va a lograr en cada uno de nosotros. Amén, amados.